Dios les bendiga. Estamos en Primera de Pedro, capítulo 3. Capítulo 3. En este libro de Pedro, muy práctico para nuestras vidas. Pero antes de entrar en el texto, oremos. Querido Padre Celestial, te damos gracias por este hermoso día, aunque esté lloviendo. Es una bendición, Señor. Gracias, Señor. Gracias por todas tus bendiciones. Y ahora aquí estamos, Padre, porque queremos saber cómo conducirnos en este mundo mientras que tú nos llamas a casa. Queremos saber cómo debemos de comportarnos de acuerdo a lo que tú dices debe de ser el comportamiento de tus hijos. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva en nuestros corazones y que nos ayudes a entender y a aplicar este texto, esta realidad, esta verdad en nuestra vida, Señor. Te damos las gracias, Padre, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada hablamos sobre la responsabilidad de las mujeres. Y ahora vamos a mirar la responsabilidad del varón. Y vamos a referenciarlas en cruce en Efesios capítulo 5, 21 y Colosenses capítulo 3, 18. Primeramente tenemos que entender algo, hermanos. Dios es el autor del matrimonio. Cuando Adán estaba solo, no había nadie compatible a él. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Hagámosle una ayuda idónea, alguien compatible al ser humano. Y entonces sabemos que Dios hizo que cayera en un sueño profundo y quitó una de sus costillas, lo que haya sido. Dios la diseñó y la hizo una mujer. Y se la trajo. Y cuando Adán la miró, dijo, esta es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Ella será llamada Isha o mujer. Por eso Jesucristo dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Una sola carne. Fíjate lo que dice, lo que Dios ha unido. Así es de que el matrimonio está establecido en las bases de la creación. Todo matrimonio, por doquier en todo el mundo, no importa que sea pagano, si lo hacen de la misma manera que Dios instituyó un hombre y una mujer que entran en pacto, es bendecido por Dios. Pero no malentiendan. No piensen que porque hicieron las cosas correctas, un matrimonio correcto, no quiere decir que sean salvos. Sino que ellos obtienen bendición en el sentido que hicieron las cosas como Dios ordenó. Pero ya miramos que en la caída comienza el conflicto. Comienza la guerra, el choque de los sexos. Donde el hombre en toda su historia ha oprimido a la mujer porque el hombre es fuerte. Así nos diseñó Dios. Y la mujer ha sido sometida a la fuerza. No ha sido sometida en amor. Ha sido dominada.
Eso no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es no que la mujer sea sometida a la fuerza, sino que la mujer se someta a su marido en amor, en obediencia. No como si el hombre fuera un Dios, obvio. Pero porque Dios ha establecido que el hombre debe de ser la cabeza del hogar. Pero en la caída miramos que le dijo a Eva, el deseo será para tu marido. Y ahí no estamos hablando en términos positivos. No es un deseo de procrear, un deseo carnal. Es un deseo de usurpar la autoridad de su marido. De ahí comienza el choque, de ahí comienza la guerra en el hogar. Porque tenemos a dos seres caídos. La mujer está caída que busca dominar al hombre y el hombre está caído que busca dominar a la mujer. Y todo es a la fuerza. Por eso, si ustedes leen el versículo 6, dice, ya en lo último, y ustedes han venido a ser hijas de ella o de Sara, si hacen el bien y no tienen miedo de ninguna amenaza. ¿Por qué? Porque la mujer ha sido sometida bajo amenazas. En la antigüedad la mujer tenía 0 derechos. Así se quiera amenazada, o haces lo que yo te digo o te corro de la casa. Te regreso otra vez a tus padres. Y eso era una gran vergüenza en la antigüedad. Así de que la mujer era sometida a la fuerza. Ya miramos cómo la mujer debe de someterse a su marido. Esa es la responsabilidad divina. Pero ¿qué ahora del varón, del marido? ¿Cuál es su responsabilidad bajo la creación de Dios? El propósito, bueno, es esta. Ustedes maridos, ahora le está hablando a los varones, de la misma manera, vivan con ellas con comprensión. Una de las cosas que el hombre ignora sobre la mujer es de que ella es diferente por creación. Ella no es varonil, es femenina. Muscularmente, aunque levanten pesas, nunca va a superar al hombre. Aunque haya un empuje ahora feminista, la mujer siempre será el vaso más frágil. Para que los cristianos, y aquí vamos a hablar de los cristianos, hermano, porque el mundo será el mundo seguirá su camino, ellos no se van a someter a la palabra de Dios. Ellos van a vivir de acuerdo a su criterio, de acuerdo a la opinión social. El cristiano no debe de vivir por la opinión social o por encuestas. Nosotros debemos de vivir por las instrucciones divinas. Y Dios nos dice cómo la mujer se debe de comportar como esposa, pero también le dice al marido cómo se debe de comportar como esposo. A los cristianos les dicen, sean sabios, moren, vivan con ellas, pero con entendimiento, comprensión. Tienen que comprenderlas. Muchos de los pleitos en el matrimonio es, la mujer dice, es que tú no me entiendes. Y en realidad es verdad. Porque tú no puedes tratar a tu esposa como tratas a un varón. No es un varón, es una mujer. Una mujer más frágil que tú, con sentimientos diferentes, emociones diferentes.
La mujer es más débil en ese sentido. ¿Y Satanás sabía esto? Ya sabemos que fue a través de Eva que hizo caer a Adán. Porque él sabía de que la mujer era más fácil de engañar. Y de hecho la palabra dice que Eva fue engañada. El hombre pecó haciéndole caso a su mujer. Pero él pecó con los ojos abiertos. Nosotros como cristianos, teniendo el libro, la revelación, debemos ser sabios y debemos saber cómo es que el marido se debe de comportar con su esposa. Fíjate lo que dice aquí. Una de esas cosas es esta: dando honor a la mujer. ¿Qué quiere decir dándole honor? Básicamente siendo un caballero. Dale preferencia. Antes la gente delante de una dama se quitaba el sombrero. En la época victoriana agachaban la cabeza en saludo a una dama. Se les honraba, ¿sí me entienden? Ahora todo eso se ha perdido. Pero he dicho, el mundo será el mundo. Pero nosotros como cristianos, si tienes esposa, debes de ser cordial, debes de honrarla. Y tienes que entender de que, ¿por qué tienes que honrarla? Porque es el vaso más frágil. Aquí, ¿por qué dice un vaso? Porque un vaso se puede quebrar fácilmente. Tú puedes arruinar a tu esposa. Si tú no entiendes cuál es el diseño de ella, si tú eres un ogro, si tú la dañas emocionalmente, será como dejar caer un vaso al suelo y se va a estallar en 1000 pedazos. Y así también el hombre que no comprende a su esposa va a hacer que su esposa se destruya. El hombre tiene que comprender que ella es más frágil. Por eso debemos de honrarla. Dice, y no debemos de olvidarnos de esto. Sí, ella por creación es más frágil, más débil que el hombre. Pero no nomás eso, sino que ella es coheredera juntamente contigo. Ella va al cielo también, si es creyente. Ella va al cielo. Así es de que, ¿cómo debes de tratarla? Primeramente como una hermana. ¿Por qué? Porque cuando partan de esta tierra ya no van a ser matrimonio. Los lazos del matrimonio solamente se establecen aquí, en este lado de la eternidad. Aquí la familia se propaga, pero ya cuando uno sale de este cuerpo y se va al cielo, ya los lazos familiares no existen. Así de que lo que Dios te trajo, si eres casado, si Dios te trajo una mujer, te trajo primeramente una hija de Dios. Te trajo una hermana. Que no se te olvide, porque ya cuando lleguen allá, ella ya no va a ser tu esposa, va a ser una hermana en el Señor. Así de que debes de tratarla con honor y respeto, porque es coheredera juntamente contigo. Y es parte de la misma familia espiritual. Es coheredera de la gracia de la vida. Si no comprendes a tu esposa, si no te das cuenta de que ella es más frágil, de que ella no piensa como tú, no siente como tú, son muy diferentes las mujeres. Lo que tú no eres, ella lo complementa. Y si no haces, si no la tratas bien, como el vaso más frágil, fíjate aquí la consecuencia. Dios está dando una advertencia. Nosotros como cristianos, hermano, a veces pensamos, ya soy cristiano, ya Dios no requiere nada de mí. No requiere nada de ti para salvación. Fuiste salvo por la gracia de Dios, sí, eso lo entendemos.
Pero lo que tú me estás diciendo de que Dios no requiere nada de ti, de tu comportamiento, de cómo debes de tratar a tu mujer, estás equivocado. Dios tiene mucho que decir. Y Él te dice, trata a tu mujer bien. Trátala bien, porque si están peleados, si hay choques, ¿qué es lo que va a pasar? Dios dice, yo no voy a contestar sus oraciones. Yo he mirado a varias parejas en mi recorrido como cristiano, donde aún los domingos se levantan y se echan unos pleitos. Y van a la iglesia. Uno se sienta allá y otro se sienta acá. Pero fueron a honrar a Dios, fueron a cantarle, fueron a tener comunión con los santos, que eso no es mejor. No. Dios dice, yo no quiero eso, porque eso es hipocresía. Lo que yo quiero es que primeramente compongas las cosas en el hogar. Porque quiero que sepas que la comunión que tenemos con Dios es a través de la oración. Y lo que Dios está diciendo es que si no obedeces, la comunión con Dios va a ser cortada. Y quiero que entiendas que tú eres el que la cortas, no es Dios. Porque Dios te dice las instrucciones de cómo la mujer y el hombre deben de comportarse. Y si no lo hacen, Dios dice, no esperen que yo conteste sus oraciones. Aquí te lo dice claramente, mira. Para que tus oraciones o las oraciones de ustedes no sean estorbadas o detenidas. Si tienes un pleito con tu esposa, si tu matrimonio tiene bastante tiempo y están en conflicto, están en constante choque, donde la mujer se rehúsa a someterse y el hombre se rehúsa a amar a su esposa y guiar a su esposa, Dios dice, ok, no me quieren obedecer, ok, entonces cuando se pongan de rodillas o cuando levanten sus manos en oraciones, yo voy a esconder mi rostro, yo no te voy a escuchar. Y eso es algo, hermanos, que nos disgusta y que no nos gusta que nos digan. Nosotros como seres caídos nos gustaría que nos dijeran, sí, puedes vivir en pecado y todavía Dios va a contestar tus oraciones. Hermano, Dios no puede cambiar su naturaleza. Él dice, si tú haces las cosas bien, espera mis bendiciones. Y si no haces las cosas bien, no esperes mis bendiciones. Porque yo no puedo bendecir lo que yo desapruebo. Haz las cosas bien y yo te voy a bendecir. Pero hazme caso. Hermano, Dios es un Dios de mandamientos. Sí, somos salvos por la gracia de Dios sin obras, sí, sin obras. Pero ahora Dios dice, esto es la manera, el camino en el que tú debes de caminar. Anda, sigue mis instrucciones. Ya tienes mi salvación, pero ahora quieres mi aprobación, quieres mi guianza, quieres mi bendición sobre tu vida, tu esposa y tu familia. Bueno, obedéceme. Porque yo no puedo escuchar tu oración. Es semejante a esto. Si tú vas a ofrendar y allí te acuerdas que tu hermano está enojado contigo, ¿qué es lo que debes de hacer? Ofrécela y dale gloria a Dios. Eso no dice. Dice, deja tu ofrenda. Él no dice, entrégala. No. Él dice, yo no quiero. Yo no quiero esa ofrenda. No la voy a recibir con buenos ojos. Lo que yo quiero que hagas es que me obedezcas y ve con tu hermano y reconcíliate. Y ya cuando haya la reconciliación, entonces tu ofrenda será bien recibida. Es igual, hermanos. Él quiere obediencia. Y en el matrimonio es igual. Si están en conflicto, en pleito y no hay reconciliación, entonces Dios dice, ok, están en desobediencia. No voy a bendecir su vida. Yo no voy a escuchar sus oraciones. Lo siento. ¿Quieres que yo te las conteste? Ok. Obedezcan.
Así de simple. Obedezcan. Capítulo 5:21 de Efesios. De Efesios. Bueno, vamos al 25 porque estamos hablando de esposos. Capítulo 5 de Efesios, versículo 25. Aquí así dice la palabra de Dios. Aquí dice la voluntad de Dios. Esposos, amen a sus esposas. Debo de recalcar que el amor no es un sentimiento que sientes cosquillas y que te hace sentir bonito. No confunda las emociones. Esto no es amor. Y déjenles digo, Dios, porque nos amó, entregó a su Hijo. El amor hizo algo, entregó a su Hijo. Y así también el amor verdadero de Dios, por definición, es un hecho o un acto de la voluntad, donde tú deseas amar, beneficiar a otra persona, aunque te cueste la vida, porque eso le costó a Cristo, por amarnos le costó la vida. Y así también, si tú vas a amar a tu esposa, si tú dices, es que ya no me gusta, está fea, ya subió de peso, ya no la quiero, ya estoy desenamorado. No, hermanos, el amor no se fija en defectos fisiológicos, no toma registros, no toma cuentas. Ya me ofendiste, ahora retiro mi amor. No. El amor es todo el tiempo algo que tú haces a pesar de que la persona que tú le vas a amar no te ame en retorno. Porque no me digas que tú amas mucho a Dios. Yo te puedo decir que yo deseo amar más a Dios, pero tengo una lucha en mi naturaleza. Y así también, Dios te manda a que ames, a pesar de que, si es que mi esposa no se somete, y hasta que ella se someta, no la voy a amar como yo debo de amarla, como Dios me manda. No, Dios te dice que la debes de amar a pesar de que ella se someta o no se someta. Porque tu responsabilidad es para con Dios, no tu esposa. Tu esposa es un partido segundo donde ella es beneficiada. Pero Dios dice, yo quiero que la ames porque te estoy mandando. Porque te estoy diciendo que lo hagas. Y si no responde, déjamelo a mí. Yo me voy a encargar de tu esposa. Mientras que tú hagas lo bien, tú pídeme y yo voy a cambiar el corazón de tu esposa. Pero primero quiero que tú me obedezcas. Hermanos, si hiciéramos eso, muchos matrimonios fueran reparados. En realidad. Si solamente obedeciéramos, hermano, nos iría bien. Dice, amen a sus esposas. ¿De cuál manera? Así como miren el ejemplo primordial. Como Cristo también amó la iglesia. Te amó a ti y a mí con un amor sacrificial. Él no esperaba nada de ti. Él lo hizo meramente por amor y tú tienes que tener la misma intención. Debes de amar a tu esposa a pesar de que tu esposa no te ame, porque Dios dice de que aun cuando éramos enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. No podemos tener otro estándar. Es que Dios es Dios y nos debe amor, pero yo no le debo nada a mi esposa, sí. No. Hay un estándar. Por eso aquí el estándar es Dios. Él te está diciendo, miren,
El ejemplo a seguir es Cristo. Mira cómo Él se dio a sí mismo por la iglesia, que es su esposa. Y así también tú también debes de amar a tu esposa hasta el punto de sacrificarte por ella. Cueste lo que te cueste. Debes de amar a tu esposa. Semejante o al igual que como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Bueno, ahí estamos mirando. Ahora, en Colosenses capítulo 3, 18, y aquí básicamente es como un vistazo rápido. Es el 19, porque a la esposa también le dice algo rápido y al esposo también algo rápido. El 19 dice, esposos, al igual que Efesios. Miren, casi es un eco. Amen a su esposa. Y fíjate, si la palabra te dice que tú debes de tratarla como el vaso más frágil, dándole honra, porque si no lo haces, si no la entiendes, si no vives con ella en sabiduría, algo va a pasar. Y dice, y no se amarguen contra ella. Cuando tú, hermano, no amas a tu esposa y solamente miras los defectos de tu esposa, ¿sabes qué es lo que va a acontecer en tu corazón? Va a surgir una raíz de amargura contra ella. Y esa raíz de amargura los va a separar, al igual que como una raíz levanta el concreto. ¿Si lo han mirado, no? ¿Qué poder tiene la raíz, hermano? Y eso puede surgir en los corazones de los esposos si no hacen lo que Dios les manda. Dios manda que ames a tu esposa a pesar, porque si no, una raíz de amargura, vas a tener algo contra tu esposa y en vez de amarla, vas a hasta aún detestarla. ¿Cuántos casos no hay, hermanos, donde por salvar apariencias, la gente no se divorciaba antes, en los tiempos de los abuelos, pero los dos vivían en cuartos separados? Pero para salvar apariencias, para decir de que ellos no se divorciaban, porque según la Iglesia Católica no dejaba, y yo no estoy aprobando del divorcio tampoco, pero ellos ya vivían en cuartos separados, ya estaban divorciados, ya estaban en amargura los dos, ya estaban en pique, en pleito. ¿Y saben por qué? Porque todo comienza, porque cuando el esposo no sabe cómo tratar al vaso más frágil, entonces la raíz de amargura va a surgir. Te conviene, hermano, que ames a tu esposa, porque la palabra dice que el que ama a su esposa se ama a sí mismo. Se ama a sí mismo. O que regresen a Pedro. Así de que vivan con ellas con comprensión, denle honor a la mujer porque es el vaso más frágil, porque ellas son partícipes también de la vida eterna, de la gracia de la vida. Y si no lo hacen, sus oraciones serán estorbadas. Dios no aprueba de un matrimonio en conflicto. Dios quiere la unidad en el matrimonio. Ahora, ok, y hay mucho que decir, pero sigamos. Versículo 8. Ahora, una actitud frente a la persecución. Por eso les digo, este libro es muy práctico. No te dice todos los detalles sobre el comportamiento de la mujer, el comportamiento del hombre. Eso será para otra ocasión, pero aquí es un libro instructivo que te dice cómo comportarte aquí en esta tierra mientras que llegas al cielo.
Dios tiene rótulos, por lo cual así como es como conducir, vete a la derecha, vete a la izquierda, puente o un cruce ferrovial a 100 kilómetros, etcétera. Tú te vas guiando, así también. Esto es un libro instructivo para que tú te guíes en esta vida, para que agrades a Dios, hermano. Para que te vaya bien. Porque Dios quiere bendecirnos, hermano. El problema es que somos nosotros los que estorbamos las bendiciones porque no hacemos las cosas que Dios nos manda hacer. Y pedimos y no somos, no, Dios no nos responde y si no nos responde llega la frustración y también llega el desánimo. Cuando tal vez seamos nosotros la causa, hermanos, porque quiero que entiendan algo. Dios nunca tiene la culpa de nuestras necedades. Él quiere bendecirnos. El problema es, tú quieres la bendición de Dios. Y si dices, amén, ok, amén, obedece. Así de simple, obedece. Ok, ahora la actitud frente a la persecución, porque en este entonces la persecución estaba agarrando vuelo. Ya, este Pedro, él fue martirizado en el año 67 por Nerón. Pero previo a la persecución de los romanos, porque comienza con Nerón, porque él acusó a los cristianos de haber quemado Roma. Y así es de que todo el imperio, los romanos, comenzaron a odiar a los cristianos cuando fue el emperador Nerón, porque él quería hacer Roma de otra forma. Pero pues los cristianos fueron el chivo expiatorio. Pero previo a eso, los que estaban persiguiendo a los cristianos eran los judíos, hermano. Ya miramos la actitud de Pablo, ¿no? Ahí está el ejemplo número 1. Y no nomás él perseguía el Sanedrín, todos los judíos leales todavía a las autoridades, a la fe judía, perseguían a los del camino, a los cristianos, porque así se llamaban, el camino. Y no nomás se restringían a perseguir a los cristianos en Jerusalén, pero también en lo que era Judea y hasta el norte en Galilea, y se iban más allá de las fronteras de Israel. Ya miramos la experiencia de Pablo, como él ya casi llegaba a Damasco, que es la capital de Siria, a perseguir cristianos. Así de que los cristianos eran perseguidos en lo que era en Irak o Mesopotamia, o en Siria, o lo que es ahora Turquía, donde la mayoría del Nuevo Testamento, las cartas fueron escritas a las iglesias en Turquía, que ahora es Turquía, pero antes era Anatolia, parte del Imperio Romano. Allí también había persecución de los judíos. De hecho, si se fijan, lean el libro de los Hechos y mirarán que donde quiera que Pablo iba, ¿quién era el que lo perseguía o levantaba una revuelta contra él? Los judíos. Aquellos que estaban encargados de las sinagogas, que iban a la marqueta y levantaban buenos para nada, les pagaban para asistirlos en perseguir a Pablo, y él tenía que huir de ciudad en ciudad. Había persecución, hermano. Entonces, enfrentando eso, ahora, ¿cómo podemos aplicar eso en nuestra vida? Ahora, ¿cómo el mundo nos puede perseguir? Porque no son los judíos los que nos van a perseguir. ¿Quién es el que te va a perseguir? Bueno, el diablo es un espíritu, él no puede agarrarte del cuello y levantarte. ¿Quién te puede perseguir? El sistema. Ya en muchos lugares en África, de hecho desde Egipto hasta el Subsahara, llegando hasta Nigeria, que es casi hasta el centro de África, hay grupos islámicos muy radicales, donde cualquiera que se convierta al cristianismo, allí las iglesias pueden que lleguen, le pongan leña a toda la iglesia y quemen a todos, al pastor, niños, mujeres, todo lo que haya. O llegan y
hacen una ráfaga de balas y matan a todos los que están adentro. Y he mirado videos de también agarran llantas y meten a los cristianos adentro de la llanta y le prenden fuego. Es un lugar muy peligroso. La India no permite misioneros. Cero. Ellos aprendieron una historia muy cruel de los británicos que en vez de llevarles el evangelio, les llevaron rifles y los sometieron. Y era otra parte del imperio romano. Del imperio británico. Por eso Gandhi decía a su Jesús, él sí era bueno, pero ustedes no son como su Jesús. Por eso la India pasó leyes proteccionistas donde dicen ni un misionero extranjero puede venir y predicar ninguna otra enseñanza que no sea el hinduismo. Y si alguien se atreve a predicar, debe de ser un indio de la India, nativo, no extranjero. Porque si eres extranjero, inmediatamente te van a arrestar y te van a deportar inmediatamente. Pero aún si eres de la India, te van a apresar y te van a meter a la cárcel. India se está volviendo un país muy hostil. Y no se diga en China. En China también allá apresan a los cristianos. Corea. En Corea del Norte. Así es que miramos que lo que es el Oriente es muy peligroso para los cristianos. Y no piensen, hermanos, que la persecución no va a llegar un día a nuestras puertas. Va a llegar. Ya ahorita, con todo esto de la identidad de género ya en el mundo occidental, en Europa, si tú dices algo que ofenda a una persona de otra persuasión sexual, y saben a lo que me refiero, ya pueden clausurar tu iglesia. Y si sigues insistiendo, puedes ir a la cárcel. No nomás eso, ha acontecido también en Canadá. Según la ley de Canadá, se dice que hay libertad de expresión. Pero ¿por qué no dejan a un predicador que la banqueta le pertenece al gobierno, es pública? ¿Por qué no le permiten predicar el evangelio donde la policía viene a hostigarlos? Porque de a poquito, hermanos, la persecución llegará a nuestras puertas. Ya si hablas en el orden creacional del hombre y la mujer, ya no les va a gustar. Ya están pasando leyes de discriminación. Y esas leyes son los que un día van a querer atarnos las manos y la boca. El sistema. Es el sistema el que te va a perseguir. ¿Quién era el que perseguía a los apóstoles? El sistema. ¿Cuál sistema? El sistema religioso. Así es de que, hermanos, mientras que tengamos la libertad, hay que aprovechar. Hay que predicar el evangelio en tiempo y fuera de tiempo. Que salga el sol o que llueva. Hay que predicar el evangelio, porque llegará el momento en que, así como Roma comenzó lentamente, y llegó el momento en que ya los cristianos ya no puedan reunirse abiertamente, ya tienen que esconderse como en villas o ranchos o en cementerios, catacumbas de Roma o en lugares apartados, porque si te detectaban y le informaban a las autoridades locales, mandaban a los romanos al ejército y te arrestaban y ya te iban a matar, básicamente. Entonces, mientras que puedas, hay que predicar el evangelio. Ahora, ¿cómo podemos sufrir también? Pues no nomás del sistema, pero tu familia no creyente es parte del sistema. Lo es. Si es tu padre o tu madre y no son creyentes, son parte del sistema. Porque la persecución comienza ¿dónde? En casa. De hecho, Cristo dijo que un profeta no puede ser profeta ni en su propia tierra ni con sus parientes. Así es de que a muchos les ha costado el matrimonio, les ha costado
herencias, si no te vuelves a la fe, no te voy a dejar ni un 5. Lo siento, padre, lo siento, madre. Para mí, Cristo es ganancia. No me importa que no me des nada. ¿O vas a dejar de ser mi hijo? Pues yo te amo, padre, pero ¿obedeceremos al hombre más que a Dios? No. Dios está sobre todas las cosas. Y la persecución aún ahora, no a golpes, pero verbal, abusos, separación, expulsión. Donde antes eras parte de la familia y ahora ya hacen fiestas, hacen reuniones y tu teléfono ya no suena. Ya no eres bienvenido. ¿Sí me entienden? Sé que hay muchas formas, pero cualquier forma que uno sufra o experimente persecución, hay que serle fiel a la palabra. Fíjate lo que dice. Finalmente, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternamente, misericordiosos y humildes. ¿Cómo debemos de tratarnos nosotros, hermanos? ¿Cuál es la actitud delante del mundo como iglesia? ¿Qué es lo que debemos hacer uno por nosotros, uno por otro? Tenemos que ser del mismo acuerdo, del mismo sentir. Y esta es una de las cosas que nosotros como cristianos, hermanos, se nos ha olvidado totalmente. Se nos ha olvidado. Una cosa es conocer teología profunda y está bien. Pero a veces las cosas que parecen insignificantes deben de ser más significantes aún que tu teología. Y yo no estoy diciendo que tu teología está mal, no. Debes de tener teología porque eso es el estudio y el conocimiento de Dios. Pero hay veces cosas, hermano, y actitudes que tenemos que aunque sepamos lo que sepamos, las cosas que nos deben de unir, no lo hacemos. Y es esta. Tú piensas que la iglesia necesita ser más compadeciva. Necesita manifestar más compasión. Uno con nosotros, sí. Muchas veces no somos compasivos. Tenemos una lengua como látigo. Y más rápido que el rayo de Jalisco. Si hermano o la hermana está pasando por algo, en vez de ser sensitivos y tener compasión, no, pues es que usted se lo buscó, hermana. Usted se lo buscó, hermano. No debemos tener esa actitud, hermano. Hay que tratar a otros como nosotros queremos que otros nos traten a nosotros, porque eso es la ley y los profetas. Hay que enseñarnos, hermano, porque la compasión para nosotros no es algo que tú puedas cultivar simplemente. Tiene que ser un estilo de vida. Porque no es fácil tener compasión, hermano. Cuando Cristo miraba a la multitud, decía que tengo compasión de las masas, de la gente. Los discípulos tenían, oh Señor, ¿quieres que llamemos fuego del cielo? ¿No se acuerdan los discípulos? Y les decía, ustedes no saben qué tipo de espíritu tienen. Y así también a veces no nos damos cuenta, hermanos. Pero la iglesia debe de ser compasiva, amándose. Otra de las cualidades que faltan en las iglesias, el amor fraternal, fraternalmente como hermanos, enseñando misericordia y la humildad, hermanos, la humildad. Dios dice que Él ama el humilde, pero rechaza al soberbio. Nosotros por naturaleza ya somos criaturas soberbias, hermano. No se nos dificulta ser soberbios. Es algo que heredamos. Es algo natural, como mentir.
No se nos dificulta mentir. Lo que se nos dificulta es la verdad. Y así también, aquí lo que se nos dificulta es hacer el bien, hermanos. Ser humildes. Miren, en Filipenses, esto lo debo de recalcar. Filipenses, capítulo 2, Pablo les da instrucciones a la iglesia en Filipo de cómo deberán de comportarse uno con el otro. En esta colonia llamada Filipo, en el capítulo 2 nos dice que esta mente esté en ustedes. Vamos, 2:5. Hay en ustedes esta manera de pensar. Todo comienza ¿cómo? En la mente. Miren, fíjense cómo muevo yo la mano. ¿De dónde salió el pensamiento? De la mente. Así de que la mente es la que induce que yo mueva los dedos. Y así también las acciones que tú vas a hacer exteriormente, primeramente, viajan por la mente. Y si tú vas a cambiar tu manera de actuar, tu mente tiene que cambiar. Por eso la palabra dice, sed transformados por el renovamiento de vuestra mente. Nosotros tenemos que pensar diferente ahora, hermanos. Por eso le dice a los filipenses que ustedes deben de tener esta mente que también estuvo en Cristo. Versículo 5, que hubo también en Cristo Jesús. Fíjate, aquí la humildad. Dice en el 6, existiendo en forma de Dios, Él no consideró ser igual a Dios como algo de que aferrarse. Jesucristo enseñó la humildad. Él puede haber dicho, no, lo siento, Padre, yo soy igual a ti. Yo exijo mis derechos. Sino que el que hizo, se humilló a sí mismo, se rebajó, hermanos. Quiero que entiendan que la humildad es algo que Dios halaga, que Dios quiere de nosotros. Él detesta la soberbia del ser humano y nosotros nos sobra soberbia. Para Dios, lo que Él mira como grandeza, que es la humildad, nosotros lo miramos como debilidad. No, si yo soy humilde, todos me van a pisotear. ¿Era Cristo débil, hermano? Y era el ser más humilde. De hecho, se decía de Moisés que era el ser más humilde sobre la faz de la tierra. No, hermano, se ocupa carácter, se ocupa fuerza para ser humilde. Porque para enseñar la soberbia, el orgullo es muy fácil. Eso lo podemos mirar a diario en nuestra sociedad. Fíjate, él dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y él dice, y hallándose en condición de hombre, se humilló. El Padre no lo humilló, Él se humilló a sí mismo. ¿Y sabes qué tienes que hacer, hermano? Tú mismo debes de humillarte a ti mismo. Una cosa es que yo te trate de humillarte, de someterte. No, eso no funciona. El que debe de humillarse eres tú. El que debe domar su soberbia eres tú. Y cambiar la soberbia por humildad. Tiene que haber una transformación. No es fácil, hermano. Yo no estoy diciendo que es fácil, no. Tienes que ir contra tus mismos deseos. Porque tus deseos son igual que los del mundo. El mundo desea lo máximo. Primero yo y después yo y terceramente yo. Está lleno de soberbia. Y Dios dice, no, yo quiero que mis hijos sean humildes, que
ellos manifiesten la misma forma o característica que soy yo en mi persona. Yo soy humilde. Y por lo tanto, tú debes de ser humilde también. Pero tú debes de hacerlo. Y esto se toma, hermanos, se toma y se hace en práctica. Porque es muy difícil. Para que algo se vuelva un estilo de vida, se ocupa mucho dominio propio, mucha disciplina. Pero es posible. Es posible ser humildes. Y Él se humilló hasta el punto de la muerte. Hubo un costo, pero Cristo no le importaba. Así también nosotros, hermano, hay un costo para nosotros. Ok, regrésense a Pedro. En el 9 nos dice, devuelvan golpe por golpe. No, no dice eso. No devuelvan mal por mal. Y esa es otra de las cosas que les digo. Si alguien nos ofende, si alguien nos hace un mal, ¿qué hacemos? Me voy a vengar. Ahora viene la mía. Va a ver, yo lo voy a hacer doble de lo que él me hizo. ¿Quién se cree ese cretino que soy yo? ¿Quién no sabe con quién está tratando? Tenemos ese tipo de pensar, hermano. Somos soberbios. Dios dice, eso apesta. Sácalo de tu vida. Eso no me agrada. Eso es una deforma espiritual. Yo quiero formarte, no deformarte. No te deformes. No te deformes. No devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición. Eso es lo que hace el mundo. Sino que es lo que debemos de hacer. ¿Debemos de vengarnos? No. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo contrario. Bendigan. Bendigan. Para que en esto han sido llamados. Así es que, ¿a qué hemos sido llamados? A bendecir. Dios quiere que tú seas una bendición. Dios quiere que tú seas una bendición para este mundo. Dios quiere bendecir el mundo a través de ti. Pero debe desarrollar esas características que le agradan a Dios. Hemos sido llamados a eso, a bendecir. Y si lo haces, ¿qué es lo que va a pasar? Otra vez, lo que Dios promete. Para que hereden bendición. Primeramente, para que tus oraciones no sean estorbadas. Para que haya bendición en el hogar. Ahora, si yo no soy una persona soberbia, sino que soy humilde, aunque me agraden, aunque me persigan, aunque hablen mal de mí, lo que yo voy a hacer es bendecir. Es lo que voy a hacer. ¿O qué dijiste? Oh, sí, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Y saben que no nomás vamos a obtener la aprobación y la bendición de Dios, pero ¿saben qué? Tu corazón va a cambiar. Cuando tenemos ese tipo de actitud, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que vas a comenzar a producir en tu corazón? Paz. Paz. Y gozo. Porque uno ya no pierde el control. En realidad, el que está en control de la situación eres tú. Porque al hacer esto, hermano, se ocupa mucha disciplina, mucho amor, mucha misericordia, mucho poder, dominio propio para poder bendecir a aquellos que te maldicen. Capítulo 12 de Romanos, ya lo terminamos. Capítulo 12 de Romanos.
Déjenles digo dónde. En el capítulo 12, versículo 19. 12, 19. Nos dice, amados, y le está hablando a cristianos, amados, no se venguen. Y es lo mismo que está diciendo Pedro. No se venguen. No se venguen ustedes mismos, sino que den lugar a la ira de Dios. Deja que Dios te defienda. Tú lo que debes de hacer es bendice, pero nunca maldigas. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Déjame tus problemas a mí. A ti te toca solamente bendecir. Yo voy a defenderte, yo voy a defender tu causa. Pero tú obedéceme, tú bendice. Más bien, si tu enemigo tiene hambre, quítale la comida. No. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Eso yo le llamo bendecir, hermano. Pues haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. Y esto era un proverbio, hermanos. Y era un simbolismo de juicio. Así de que él mismo va a traer juicio sobre sí mismo. Y te dice aquí, no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Estas son las instrucciones de Dios esta tarde, hermanos. Acuérdate, ama a tu esposa. Compréndela. Entiende que es el vaso más frágil. Vive con ella con entendimiento. Ella es partícipe de la gracia. Dios quiere que tus oraciones no sean detenidas. Él quiere que seas compasivo. Él quiere que tengas un amor fraternal, que practiques la misericordia, porque la palabra dice, bienaventurados los misericordiosos porque obtendrán misericordia, ¿no? Sí. Practiquen la humildad y nunca devuelvan mal por mal, cachetada por cachetada, pellizco por pellizco y patada por patada. No lo hagan. Sino que hemos sido llamados a bendecir, a hacer una bendición. ¿Para qué? Para que Dios pueda bendecir tu vida. Hermanos, Dios nos quiere bendecir, lo vuelvo a repetir. Pero tenemos que obedecer. Y esa es una de las cosas que yo miro a la iglesia universal. La iglesia de las Américas, de Europa, donde la iglesia ahora carece de una obediencia práctica. Yo pienso que la iglesia se debe de instruir otra vez, paso por paso, porque esas son cosas que pasamos por alto, hermano. Nos vamos a los puntos teológicos y sí, queremos saber sobre la justificación, redención, propiciación, justificación, todo esto. Pero somos negligentes, hermano, a la aplicación práctica de estas cosas que deben ser parte de tu vida. Porque cuando nosotros practicamos esas cosas, ¿saben qué pasa, hermano? Tú te asemejas a Dios. Tú te asemejas a Dios. ¿Dios es humilde? Sí. ¿Él no devuelve mal por mal? No. Él da justicia, pero Él no devuelve mal por mal. Él está lleno de compasión. Él nos ama. Entonces nos vamos a asemejar más a Dios. Y vamos a vivir una vida más productiva para la familia, para la sociedad.
y vamos a ser usados por Dios, que es lo que importa más. Ser usados por Dios para proclamar el Evangelio, hermano. Si hacemos todo lo que Dios nos manda, hermano, ni te imaginas lo que Dios puede hacer contigo si solamente obedeces. Dios busca corazones leales, corazones que le obedezcan para manifestar su poder en ellos. Dios les bendiga esta tarde, hermanos.